gesto y la iniciativa de cubrir y acompañarnos en nuestra necesidad. Eso nos da fuerza. Gracias a toda la comunidad de fe, de la central en este caso, por seguir representando con dignidad y salud al pueblo cristiano. Viva la fe, la esperanza y el amor. Esa nota me la envió nuestro hermano José Gabriel Morales, que está aquí en esta mañana, y queríamos leer y agradecer, Gaby, esa nota que nos enviaste. Tuvimos una experiencia hermosa el pasado viernes, y agradecerle a toda la iglesia la forma y la manera en que derramó su amor en esta gestión de ayuda al proyecto de iniciativa comunitaria. Bueno, ustedes llevaban 3 domingos sin mí. Así que quisiera aprovechar la mañana de hoy primero para confesar que la reflexión de esta mañana nace precisamente de una preocupación que uno siempre como ministro, de las muchas preocupaciones que uno pueda tener, que uno arrastra, ¿verdad? Es cómo la gente va construyendo sus imágenes acerca de quién es Dios. Y me puse en estos días a revisar las lecciones bíblicas y los temas y los ángulos. Y como yo no puedo estar, ¿verdad?, en todas las clases bíblicas a la vez, ¿verdad? Eso de hacer 2 cosas a la vez, yo se lo dejo a otros seres humanos que, ¿verdad? Pero leyendo esas lecciones bíblicas, hermanos y hermanas, leyendo más bien los textos, no tanto las lecciones, hubo un par de preocupaciones que comenzaron a rodearme y a invitarme. Es curioso que esas lecciones bíblicas tienen como común denominador, y escúchenme bien, esas lecciones bíblicas tienen como común denominador que se trata de historias que no terminan muy bien. Escúchenme. Y de alguna forma, esta unidad llamada de las, ¿cómo es? No tengo, las primeras cosas, creo que es. Los primeros días, ¿verdad? Esa es mi hermana. Fíjense que tocan textos bíblicos de historias que no terminan, que parecen no terminar bien. Y mucho más de lo que ustedes puedan pensar. Y para mí hoy es uno de esos momentos en los que no es que yo me crea que estoy diciéndoles algo nuevo que ustedes nunca habían escuchado o considerado, pero es uno de esos días en los que uno siente que la preocupación que está trayendo es un asunto bien importante. Esos mismos finales siembran en la mente de la gente, muchas veces por el propio discurso de la iglesia, unas imágenes de Dios que a mí me preocupan mucho, que a mí me alarman. A veces unas imágenes de un Dios que parece no ser muy presentable en sociedad.
Porque la gente en lo que se fija es muchas veces cómo terminó la historia. Cuando Dios pone al ser humano en el huerto, allá la gente de lo que se acuerda, de lo único casi que se acuerda es, ¿de qué es de lo que se acuerda? De que hubo la desobediencia y el macho le echó la culpa a la hembra y la hembra le echó la culpa a la serpiente en un acto de minoría de edad craso, y que Dios entonces se arrajó así por el medio y dio un dictamen de que entonces ahora la cosa iba a ser diferente, y dio un dictamen de casi de maldición. Allá con el asunto de Noé, que lo destruyó todo, que vino el diluvio y acabó con todo y arrasó con todo. Hasta en el caso de Caín y Abel, que no está en las lecciones como tal de estos domingos. Si alguien dice, bueno, pastor, ¿cuál es el texto bíblico? Bueno, son todos esos primeros capítulos del Génesis, porque es lo que está tocando. Aunque específicamente no está, la gente de lo que se acuerda en el caso de Caín y de Abel, es que Dios también profiere una especie de maldición sobre él. No, pues para que pagues de verdad lo que has hecho, nadie te va a tocar a ti, nadie te va a hacer daño. Sin embargo, hermanos y hermanas, cuando uno lee, escúcheme, cuando uno lee los textos bíblicos y uno lee la dinámica interior que Dios pretende establecer con el ser humano, uno descubre otras cosas de mucho valor y que pueden traer mucha salud a la vida y mucha salud a nuestra imagen sobre Dios y mucha salud a nuestra manera de relacionarnos con Dios. Para mucha gente, hermanos y hermanas, la única imagen de Dios que sale de esos textos, ténganme paciencia que ahorita voy a aterrizar, donde quiero ir. De esos relatos, para mucha gente, la única imagen de Dios que sale es la imagen de este Dios prohibicionista, que está como un guardia a plantón todo el tiempo parado viendo a ver cuándo es que nosotros pasamos de la raya que dicta la norma. El guardián ese que nos da alto inmediatamente que nos pasamos de la línea. Y escúcheme bien, hermano y hermana, porque yo en estos 22 años en la pastoral estoy hablando de una cosa que la he visto y la he visto más de lo que ustedes piensan. Este Dios que en esos textos, y esa es la imagen que prevalece, que manda, que ordena, que impone, que decreta, que dicta, que prohíbe, que impide. Y hay mucha gente que vive con esa imagen de Dios. Y posiblemente en esos textos del Génesis se prestan mucho nuestras interpretaciones y la forma en que se ha comunicado esa imagen de Dios para que esa sea la imagen y el retrato que quede. Escúcheme bien. Sin embargo, hermanos y hermanas, yo descubro a otro Dios en esos textos. Vamos a coger por un momento lo que pasó en la lección que me parece que era la de hoy.
La de hoy era la del diluvio, ¿verdad? Fíjense qué interesante que nosotros cuando miramos el asunto ese del diluvio como algo que arrasó, fíjense qué interesante que cuando Dios le plantea a ellos la posibilidad de la señal del arcoíris y el pacto, fíjense que Dios lo que está haciendo es diciéndole a aquella gente que de alguna manera Él, Dios, mantenía la confianza de que la gente pudiese resolver, de que la gente pudiese lidiar y resolver y trabajar y manejar los conflictos y las situaciones difíciles de unas maneras diferentes que no tuviesen que terminar en destrucción, que no tuviesen que terminar en destrucción. Y no hay ahora en el sermón el tiempo, ¿verdad? Yo no sé si los maestros de escuela bíblica pudieron hacerlo, pero ahí hay una enjundia terrible de cómo en las culturas de aquella época, en esa región de la Mesopotamia, esto es un dato nada más para que lo tengan, ¿verdad? No sé con cuánta profundidad hubo el tiempo para manejar eso, por eso lo hago aquí, para beneficio de alguien que lo quiera escuchar y que lo quiera entender mejor. Entonces, una de las primeras herramientas, pero es que entonces eso no se lo inventaron los de ahora. Una de las primeras herramientas que utilizaban los líderes de los pueblos era la herramienta del miedo. Y cuando sentía que la gente no estaba muy de acuerdo con lo que él estaba haciendo, acuérdense que no existía, ¿verdad?, mucho otros modelos, ¿verdad? Era ese modelo, inmediatamente recurría a la herramienta del miedo. Qué cosa, ¿verdad?, que los seres humanos no se han inventado nada nuevo. ¿No es increíble cómo nosotros seguimos reciclando lo mismo? Para decirle a la gente, si te opones a mí, los dioses que son los que me han puesto aquí, van a venir sobre ustedes y los van a talar, los van a pilar. Así que fíjense, hermano y hermana, yo sé que este no es un sermón muy entretenido, ni es de mucho chijí-chijá, ¿verdad? Pero fíjense cómo la imagen de ese Dios que impone, que decreta, que ordena, que manda, que dicta, que es prohibicionista, que está como el plantón ahí esperando a que tú pases la línea para meterte mano. Fíjense cómo eso es más viejo que el frío, hermano, ¿sabe? Y eso lo usaban otras culturas y otras gentes con sus dioses para amedrentar a su pueblo. Sin embargo, el Dios que yo descubro en estos textos bíblicos es un Dios que precisamente lo que está es queriendo manejar las cosas desde la libertad de conciencia, desde ese vínculo hermoso que Dios construye con nosotros para que nosotros asumamos responsabilidad por lo que somos y por lo que hacemos. Y desde esa toma de conciencia y desde esa libertad nosotros descubramos a ese Dios que lo que ha hecho no es ni ponernos cortapisas ni limitaciones, sino a ese Dios que al contrario lo que ha hecho es que lo ha puesto todo delante de nosotros para que con orden y con cordura, con madurez y con alegría podamos disfrutar de todo lo que Él nos ha dado. Voy a ir un momento atrás.
Por eso es que es tan importante en la lección que habrá habido unos domingos atrás. ¿Cuándo fue la lección de la desobediencia en el huerto? ¿Lo ves? Sabía. Pues lo que hice fue que leí completo eso ahí. Y que comió del árbol y que faltó y vino Dios y saltó para... Fíjense que la llegada de Dios, a mí me parece una cosa bellísima que ojalá que alguno de ustedes se la pueda contagiar. A mí me parece bellísima la llegada de Dios al huerto, luego de la transgresión. Que Dios no llega para aplastar, ni llega con el mallete en la mano para golpear. Fíjense cómo Dios llega con una pregunta. Con una pregunta que mantiene la dignidad en aquellos a quienes ha creado. Capítulo 3, lo he dicho muchas veces desde este púlpito, qué importantes son las preguntas. Fíjense la pregunta que Dios hace, que Dios no llega con rabia ni con coraje. La pregunta, Dios llega con una pregunta y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dele casco a eso. ¿Dónde estás tú? Entonces Dios no llega a golpearlos o a humillarlos, sino que Dios llega interpelando sí al ser humano, cuestionando sí al ser humano, pero es una pregunta para que él mismo pueda responder por su ubicación existencial en ese momento. Para que cobre conciencia él mismo de qué forma es que tiene que concebir lo que es y lo que se le ha dado. Y si usted quiere un segundo exhibit sobre eso, la pregunta que Dios le hace a Caín es una joya. No es la de dónde está tu hermano. Esa no, esa es otra, esa también es una joya. Pero antes de esa hay una pregunta muy importante. Cuando Dios empieza a identificar que los pensamientos, que los sentimientos, que el contenido del carácter de Caín se está corroyendo, se está corrompiendo, Dios le hace a Caín una pregunta medular. Le dice Caín, pero ¿qué es lo que te pasa? En la versión Reina Valera dice algo así como, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado? Esa pregunta tiene una segunda parte. ¿Qué quiero decirlo como lo dice Reina Valera porque me gusta? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense que este es el Dios que está insistiendo en la comunicación con el ser humano. Que no está dando un malletazo para terminarlo todo, para acabarlo todo, para aplastarlo todo, sino que está buscando vías y formas de que el ser humano descubra y entienda y discierna desde el uso de la libertad que Dios le ha dado. Pero si lo que hizo en el huerto, la gente siempre dice, no, porque le dijo que no comiera de aquel, pero le habrá dicho que no comiera de aquel, pero póngase a leer para que usted vea toda la expansión de espacio que le había dado para hacer y para funcionar.
¿Va viendo lo que estoy diciendo? Y para manejar su vida. No sé si es que mi agonía o mi angustia sobre la forma en que construimos las imágenes de Dios es mía nada más. Y ya ustedes tienen todo eso resuelto, ¿verdad? Pero a mí me angustia mucho cómo en el país en el que estamos, por lo que escucho, cómo ese discurso acerca de Dios va construyendo en la cabeza de la gente unas imágenes de Dios que a mí me parecen preocupantes y distorsionadas. A mí me parece, hermanos y hermanas, que cuando solamente miramos a ese Dios que solamente exige y que impone leyes y prohibiciones y cortapisas y todo lo que dije ahorita, ese Dios del decreto, a mí siempre me ha preocupado eso, hermanos y hermanas, porque siempre tengo el temor que haya gente que se relacione con Dios desde el temor, desde el miedo y no desde la libertad. Me relaciono con Dios porque tengo temor de lo que me pueda hacer si fallo. Mire, por si acaso a alguno de ustedes todavía le pasa algo a eso parecido, despréndase de eso, hermanos y hermanas, porque Dios no quiere que usted se relacione con Él por el temor a lo que Él le pueda hacer a usted como castigo por X o Y cosas, sino que Dios quiere que usted se relacione con Él porque desde esa libertad con que Dios le ha hecho libre a usted y de la que Pablo se esgalilla hablando en la carta a los Efesios y en otros momentos, de esa libertad que en Cristo se nos ha dado, para que desde el uso de esa conciencia y de esa libertad usted descubra precisamente lo contrario, que es que Dios lo que quiere es que usted descubra en Él, como lo intentó hacer con estas gentes aquí reiteradamente en estos relatos del Génesis, que nosotros nos empecinamos en enfatizar lo primero que estaba diciendo. Lo que descubrimos es a un Dios que le abre las puertas al ser humano para que pueda disfrutar, para que pueda vivir y para que pueda decidir desde esa libertad el relacionarse con un Dios que lo que hace es abrirle espacios y abrirle posibilidades y nuevos caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Es que lo escucho mucho, allí está. No pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo, pero allí está Juan con una experiencia que me dobla la mía en términos de tiempo, así que tiene que haber escuchado 1000 veces esta cuestión de la imagen del Dios decretista, prohibicionista. No se me vaya por la tangente. Claro que Dios pone estructuras, claro que Dios pone fronteras, claro que Dios pone límites. Pero lo que descubrimos en el texto es que Dios quiere que uno mismo también pueda descubrir esas fronteras y esos límites. Por eso es que estoy haciendo énfasis en la pregunta. Que Dios no viene ya con una respuesta de arriba, sino que le pregunta a Él, ¿dónde estás tú? Al otro le pregunta, cuando lo ve que está cruzando la frontera del peligro, le dice, ¿por qué vas por mal camino? ¿Por qué tus pensamientos van torciéndose? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Hágame, hermano, por favor, dése cuenta que la pregunta es para que la persona asuma su responsabilidad.
No es el Dios del decreto, es el Dios que desde esa libertad que nos da, quiere que asumamos correcta y saludablemente nuestra responsabilidad. Fíjense que son dos cosas completamente diferentes. Son dos imágenes completamente diferentes de Dios. Por lo menos para mí son dos imágenes completamente diferentes de Dios. Yo creo que estos textos, muy lejos de lo que ha sido el discurso usado y sobreusado y hasta manipulado, y digo manipulado por lo de la elección de hoy, esa elección de hoy es bien importante. Lo que pasa es que si usted estaba pensando nada más que en el bistec que se va a comer cuando se acabe la escuela bíblica y el culto, se fastidió la lección. O si se puso a pensar en la goma que tengo que ir a arreglar mañana, o en el starter, o en la madre de los tomates, se chavó la lección. Porque lo que yo les estoy diciendo, para el que no me ha querido entender, es que a otro nivel, esa imagen, esa ideología sobre Dios, de ese Dios decretista, de ese Dios mandón, caprichoso, que aquí soy lo que digo yo y se acabó y no hay espacio para ese diálogo, que es el Dios que presenta ahí el Génesis. En esas conversaciones importantes, buscando rutas con el ser humano para que el ser humano pueda descubrir esa responsabilidad y ese verdadero camino para el disfrute de la vida y de lo que se nos ha puesto de frente. Ese es el Dios, esa es la imagen de Dios que hasta se ha utilizado teológicamente para mantener a la gente sometida y callada, como lo hacían esta gente aquí. Y Dios lo que viene a decir es no, a destruir. No es. Hay otras formas. Vamos a descubrir otras formas de hacer las cosas. Vamos a buscar otros caminos, vamos a buscar otras posibilidades. Vamos a ensayar otras respuestas que no sean la destrucción. Por favor, hermanos, abra los ojos, que el texto es maravilloso. Y el agua, hermanos, pues no, naturalmente, eso lo saben ustedes hasta por razones geográficas, que yo no tengo que decírselas, en la geografía que nos enseñaron en la escuela elemental. A cada rato que había alguna inundación de esa terrible que pasaba con los ríos Tigris y Éufrates, llenaban todo aquello y aquello se llenaba de destrucción y de desolación. Y los que querían aprovechar eso para bien decían, castigo de los dioses. Castigo de los dioses. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso es lo que dice la historia de esos pueblos y de esas culturas. Mucho ojo, hermanos y hermanas, porque estas lecciones bíblicas bellas, bellísimas, yo quisiera que en lugar del Dios, de la imagen del Dios de la imposición cañonera, de que no pises para aquí, no te vengas para acá, no. Lean esos textos para que ustedes descubran al Dios de la libertad, de la buena y de la verdadera libertad. La intención de Dios, me parece a mí, la intención de Dios con Adán, con Eva, con Caín, con Noé, con aquellas comunidades en esos llamados primeros días. Y esta es mi propuesta, la intención de Dios era presentarse como ese Dios
que deseaba descubrir y buscar junto al ser humano esos caminos para disfrutar a plenitud la vida y la bendición de lo creado. Y yo creo, hermanos y hermanas, que si Adán y Eva y Caín, oiga, y para no echarle los 20 a Adán, y usted y yo, porque estos son también tipificaciones y personificaciones nuestras, de nuestras conductas. Usted nunca ha sentido, cuidado que el Dios suyo no sea un Dios de maquillaje. Cuidado que el Dios suyo no sea de vitrina. ¿Usted no ha sentido en algún momento de la vida, y perdónenme que lo diga, no es para decir que soy más, yo he sentido momentos de la vida en los que Dios a mí me ha preguntado, ¿dónde estás tú? Y yo he sentido momentos en la vida en los que Dios me ha preguntado, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Que han habido momentos en la vida en los que se me ha confrontado, pero no se me ha venido a confrontar para maltratarme, o para dañarme, o para envenenarme, o para aniquilarme, o para asfixiarme, sino que se me ha venido a confrontar para que yo vuelva a descubrir en ese Dios que viene a dialogar conmigo ese espacio de libertad, dentro del cual Él me ha puesto a moverme, para que yo entonces recobre la sensatez, la cordura, la prudencia, lo que haga falta en el momento, y yo pueda asumir la responsabilidad de lo que Dios ha hecho de mí, para entonces en gracia poderme relacionar con Él y relacionarme con los demás. No se asuste ni se preocupe, que no se me va a ocurrir predicar este sermón en otros lugares. Yo no soy tan bruto. Lo digo con un poco. Me invitaron a predicar ahora, en el mes de octubre. Yo me quedé así por el teléfono como es que dicen los muchachos ahora, ¿en serio? ¿Verdad? Dicen, ¿en serio? Me llamó un pastor de una iglesia, no, que es de la iglesia tal. Y yo después me eché a reír conmigo y me decía, Señor, perdóname, porque a veces es uno el que transfiere los propios prejuicios de uno y uno es el que está mal, ¿verdad? Pero no pude evitar una broma así con Dios y le dije, Señor, este hombre no se habrá equivocado de número de personas. Si alguien me quiere acompañar, es un jueves en el mes de octubre para que alguien me proteja allí por si acaso. Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque uno sabe que hay unas construcciones en unos lugares que uno las respeta, pero uno no las comparte. Y por lo que veo nunca las voy a compartir, porque tengo que ser primeramente que todo honesto conmigo mismo, para poder ser honesto con los demás. Esa es la realidad. Por eso es que oraba ahorita, que es descubrir la unidad en medio de la diversidad, aunque eso, yo no soy ingenuo ni tonto, aunque eso muchas veces es dar cosas contra el aguijón, porque hay gente que si no es su propia visión. A propósito de lo cual, para no contaminar a nadie no leí la lección, pero ocurre algo parecido con otros bemoles y fascinante en la lección del domingo que viene. Fíjense, otra vez, que cosa más triste, Juan, perdóname, ¿verdad? Que lo único que hacemos con la Torre de Babel
lo único que hacemos con la Torre de Babel es decir, uy, como Dios vio que aquella gente se estaban llenando de soberbia, acabó con la cuestión del Dios del decreto. ¿Vas viendo, Carmen, lo que estoy diciendo? Del decreto, de la imposición, del cañoneo, del mollero y de que yo soy el mero mero, como dirían los mexicanos. Ojo, 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 a leer bien ese texto bíblico. El domingo que viene, ojo, ojo, ojo. ¿Cómo es la jugada esa? ¿De dónde es que radica la alegada verdadera soberbia de unos? Si era meramente en lo visible de que la torre quería llegar hasta el cielo, o si es el contenido que estaba encerrado en esa intención de que Dios estaba queriendo ya invertir en la capacidad de una convivencia que se diera en la diversidad y desde la diversidad, y había unos que querían que solamente se mantuviera lo del lenguaje y la cultura y la forma, porque era una manera de ¿qué? Era la manera de mantener a todo el mundo como. Era la manera, ¿qué? Lo dijo él, no lo dije yo. La culpa es de él, porque era la manera de mantener a todo el mundo en el mismo redil. ¿Ah? O como lo dijo Ramón Erazo, no lo dije yo. Fíjese qué evangélico yo fui, en el redil. Ramón Erazo dijo, de mantener a todo el mundo bajo control. Ojo con el texto del domingo que viene. Ojo. Por eso es que yo le he dicho muchas veces que en esta iglesia no van a haber 800, ni 600, ni 1000 personas. Porque aquí no estamos en la de entretener a nadie, ni en la de sucumbir ante las modas. Y eso yo lo tengo, yo se lo he dicho a ustedes, yo se lo tengo bien clarito, bien clarito, bien clarito, bien clarito. Bien clarito. Por eso vivo en paz conmigo mismo, estoy bien claro. Y como conozco el cuadro de lo que hay, estoy bien claro de cómo está la movida. Mientras Dios estaba queriendo hacer la inversión hermosa de que pudiese haber toda esa convivencia, había unos que querían el mecanismo de la cuestión homogénea por el control. Por eso es que ese capítulo es la explicación del origen de algo, ¿verdad? Eso se llama una leyenda teológica, pero no se enrede con eso, no se preocupe. Un relato para explicar el origen, un relato teológico para explicar el origen de algo. El inicio de una realidad. Hice un paréntesis ahorita bien largo, porque lo que le iba a decir era que si Adán y Eva y Caín y todos los demás, y Noé, y todos los relatos bíblicos en los que ocurre lo mismo, yo pienso, y tal vez aquí retrato la forma en que yo he sentido a Dios en mi propia vida, eso es inevitable, que como he tratado de relacionarme con Dios, no desde el miedo ni desde el pavor, sino desde la belleza del amor y de la libertad que Él me ha dado y que yo he descubierto que vale la pena servirle a este Dios, yo pienso que el que tiene contacto legítimo con este Dios que le salió al paso en amor a Adán y a Eva y a Caín y a los demás y a Gamaliel y a las Carmen y a los José y a los Franciscos y a los Gerardos y a los Frank y a los Ángel de la vida, que el que tiene contacto auténtico con este Dios se vuelve realmente libre. No funcionamos ya con este Dios a base de cadenas o de ligaduras,
sino que cuando este Dios nos sale al paso, nuestro ser entero salta de alegría y descubre que la intención de ese Dios no es decretar sobre nosotros muerte o decretar sobre nosotros cosas para limitarnos y para prohibirnos y para encapsularnos y para encerrarnos, sino todo lo contrario. Lo que descubrimos es que nuestra vida puede saltar de alegría y de júbilo porque podemos descubrir todo lo que este Dios ha hecho posible para nosotros. Todo lo que este Dios posibilita como caminos nuevos para nosotros. Yo experimento y siento un Dios que cuando me sale al paso no es para limitarme ni para asfixiarme, al contrario, es para mostrarme que hay caminos mucho mejores, mucho más amplios, que yo no he podido descubrir, que no he sabido discernir, que Él los ha puesto ahí también para mí. Repases esos primeros capítulos. ¿Dónde estás tú? Fíjense que son todas preguntas. Por favor, lean el texto. ¿Dónde estás tú? Y más adelante le hace la pregunta de la corona y le dice, ¿y quién te enseñó que estabas? ¿Y quién te enseñó que estabas en nu? O sea, fíjate, ¿quién te metió en la idea? ¿Quién te metió en la cabeza esa idea que precisamente lo que ha hecho es esclavizarte? Porque por el miedo, miren la respuesta miren la respuesta del galán. Le dice, no, es que tuve miedo y me escondí. No, pero el mismo Adán nos da la clave. Es que tuve miedo. No, pero es que esto no funcionaba. El mismo Adán nos da la clave y no la vemos. Porque es que nos ponemos a pajarear con el texto. El mismo Adán nos da, es que tuve miedo. Pero, y yo me imagino a Dios, pero es que esto no funciona así. Es que yo no diseñé esta relación para que funcionara así. ¿Está viendo lo que estoy diciendo, Ramón? Es que yo no pensé esto para hacerlo así. La historia larga del cristianismo y los que hemos leído, y aquí perdónenme que lo diga, pero yo he leído un poco sobre la historia del cristianismo universal. Así que tengo un poquito de permiso para decir lo que voy a decir ahora. En ese caminar largo de la historia del cristianismo, los usos y los manejos de ese Dios que es únicamente norma, de ese Dios que es únicamente prohibición, de ese Dios que es únicamente represor. La historia del cristianismo está lleno de los usos nefastos, terribles, dañinos, violentos de esa imagen. Y uno de los libros que ha sido utilizado para eso, precisamente el Génesis, por eso es que no pude responsablemente como ministro desaprovechar la oportunidad en esta mañana para que usted le pida al Espíritu Santo que le dé el discernimiento, la cautela, la sensibilidad, para usted preguntarse cuál es la imagen de Dios que usted se está cultivando. ¿Cuál es la imagen de Dios que la iglesia, con que la iglesia lo ha programado a usted? Y ha programado su ADN espiritual. Por eso es que hay que volver a la Escritura, pero volver a la Escritura para meterle la nariz y la boca y toda la Escritura para que esa Escritura de una forma sana nos devuelva a ese Dios que está retratado ahí. Como ese Dios de la libertad que está buscando y propiciando la búsqueda de caminos y de oportunidades para que la cosa funcione de una manera diferente.
Bueno, y si la terquedad sigue hasta el final, alguien dice, bueno, pues Dios, miren hermano, sí, Dios. Usted puede decir lo que usted quiera, si Dios hizo aquello, Dios hizo lo otro. Muchas veces lo que descubrimos en los textos bíblicos no es otra cosa, sino la incapacidad de los seres humanos para no querer asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Tenga cuidado también como usted mete el nombre de Dios en el asunto. Por eso es que decía ahorita que ha habido en esto mucha minoría de edad. Porque en muchísimas ocasiones el problema realmente es la incapacidad del ser humano para asumir la responsabilidad de no entender que así como hay todo ese espacio de libertad que Dios nos da, siempre los seres humanos tenemos que descubrir que hay unas fronteras. Y en ese juego ahí, bellísimos los diálogos que Dios pretende tener con estas gentes y con estas comunidades. Y en muchos de los casos, lamentablemente, no se le hizo el caso que se le dio haber hecho. El que tiene contacto y vínculo auténtico con este Dios, que yo veo aquí esforzándose y fajándose en estos textos para crear un ser humano completo, un ser humano saludable, un ser humano libre, un ser humano consciente, un ser humano maduro, un ser humano autónomo, referido siempre a Él. La palabra autónomo en la fe, en el cristianismo, no es mala, hermano, ¿sabe? No es mala, no es mala, no es mala. Quítese eso de la cabeza. Un ser humano así, completo, saludable, libre, adulto, maduro. El que tiene contacto con este Dios, con un Dios así, vuelvo a repetirlo, esa persona descubre que no tiene que vivir ni con cadenas, ni con ligaduras, ni con miedos, ni con pavores, sino que lo que descubre es, lo vuelvo a decir otra vez, que Dios es ese Dios de la libertad que todos los días nos abre flancos y horizontes nuevos para que nosotros podamos descubrir todos los días de nuestra vida que la vida es algo bueno, que la vida vale y que hay que descubrir todos los días cómo disfrutarla, cómo bebernos el jugo de la vida que nos bendice, que nos alegra, que nos llena, que nos hace seres plenos. Mi oración es que la Escritura y el estudio de la Escritura, como lo ha sido en estos domingos que se ha trabajado con el libro del Génesis, que ha sido tan utilizado para lo contrario, así como el Apocalipsis también, curiosamente, la tapa del frente y la tapa de atrás han sido usadas para lo mismo. Que nosotros podamos descubrir en la Escritura, hermanos y hermanas, a ese Dios que tanto bien le hace a nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde.